Entonces, amados hermanos, con eso en mente, vamos entonces a profundizar ahora en el cuarto punto y vamos a comenzar el estudio de hoy día para que el Señor nos lleve a una reflexión sumamente importante. Hermano Alexis, su cámara está encendida. Y antes de comenzar entonces, amados hermanos, vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Padre que nos ayude en este día, en este estudio, y que sea Él entonces el que nos... Hermano Alexis, su cámara está prendida. Ahí sí, muy bien. Le quiero pedir a nuestro hermano Saúl que por favor nos lleve en una oración y le pida a nuestro Padre que nos guíe en este estudio. Hermano Saúl, por favor. Ay, pastor. Gracias te damos, Padre Celestial, por la posibilidad de reunirnos a estudiar tu palabra que nos dejaste para guiarnos, para escudriñarla, pero para también ser una fuente viva en nosotros. Queremos buscarte, queremos tener esa relación íntima que nos permita conocerte, conocer tu personalidad, tu deseo, que solo va a mejorar nuestras vidas en todo momento. Y así podemos santificarnos y acercarnos a ese plan perfecto y cumplir el propósito que tú tienes en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a entenderlo, a poder estudiar con atención, hacerlo como si estuviéramos en tu presencia. Qué distinto sería si tuviéramos la conciencia de que estamos en tu presencia leyendo tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, Amén. que pueda tomar el control de nosotros, dejar fuera toda distracción y poder concentrarnos en lo más importante, que es estudiar tu palabra. Te pedimos que nos guíes, que guíes nuestra mente, que alejes cualquier distracción y podamos concentrarnos en ti, Jesús, en poder conocerte. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, queridos hermanos, entonces vamos de lleno a uno de los puntos más importantes de esta carta y de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó muy detallado, especialmente en el Nuevo Testamento. Este texto que vamos a leer aquí, capítulo 2, versículo 15 al 17, definitivamente es un texto que necesitamos profundizar, reflexionar y sobre todo es como internalizarlo. No solamente haber escuchado de él, haber estudiado ese versículo, sino que verdaderamente esto, hermanos, es como lo más importante que el Señor quiere hacer en nosotros. Recuerden que nuestro Señor, la obra que Él está llevando a cabo en cada uno de los que somos miembros, parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de su cuerpo, es la santificación. Ese es el tema central. Nosotros ya lo hemos conversado, que si tomáramos los 70 mandamientos que están en el Nuevo Testamento, que los agrupáramos, lograríamos tener 3 grupos: adoración, comunión y santificación, siendo el más importante la santificación, porque es la única doctrina que dice la palabra justamente que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que comprender y, como digo, internalizar que esto es ahora nuestra prioridad. Así que leamos el texto y le quiero pedir a nuestro hermano Vladimir, por favor, que nos lea del 15 al 17, en el capítulo 2 de la primera carta de Juan. Hermano Vladimir. Perfecto. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en
deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Muchas gracias, hermano. Ahí entonces, en estas pocas palabras, en esta verdad muy sucinta, el Señor Jesucristo nos está diciendo hoy día, a través de esta carta que Él nos escribió a nosotros, que somos la iglesia del Señor, nos está diciendo, como digo, uno de los temas más profundos de las Escrituras, que nosotros tenemos que comprender, esto de no amar al mundo. Y como ustedes entienden ahí, con lo que está diciendo el Señor ahí, con respecto al mundo, no se refiere a la gente, a las personas. Ese es un gravísimo error que hay en las Escrituras cuando se leen pasajes donde se habla del mundo, que se confunde. Lamentablemente, la traducción de repente, como lo mismo pasa con la palabra amor, que la traducción es solo una palabra, no hay una palabra específica para referirse al mundo. Por eso el Señor, para que podamos entenderlo, dice en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, y ahí se está refiriendo específicamente no a las personas, no a los seres humanos, ¿sí?, ni a los animales, ni a las plantas, sino que se está refiriendo a cosas específicas. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando Él dice, no améis al mundo. Cuando Él habla de eso, está refiriendo a esas cosas que están en el mundo, todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas tres, también, ahí en tres grupos, el Señor resumió las potenciales tentaciones que nosotros vamos a enfrentar en algún momento. Puede ser en algún momento las tres al mismo tiempo, pero puede ser una de vez en cuando, la otra en otro momento, algunas veces combinadas, pero esos tres grupos de tentaciones, todo lo que nos entra por los ojos, lo que percibimos por la visión y que causa algún efecto en nuestras emociones, sentimientos, sensaciones, y al mismo tiempo que afecta nuestro intelecto, nuestra mente, nuestra alma. Recuerden que el alma es la parte contaminada de nosotros, donde radica la naturaleza humana. Eva, cuando vio el fruto, dice la palabra que vio que era fruto codiciable. Ahí está nunca lo había probado, no tenía idea, nadie le había dicho qué sabor tenía, no tenía idea, simplemente lo vio y dijo, ¡uy, qué rico! ¿Ya? Ese es la tentación de los ojos. Y nosotros nos podemos imaginar que es rico, aunque nunca lo hayamos hecho. Pero por alguna razón algo nos produjo una sensación y nosotros entonces caemos en tentación. Y eso pasa cuando uno ve algo por primera vez, ¿ya?, y lo encuentra maravilloso y lo quiere de alguna forma, como que lo desea, aunque no se puede ni siquiera imaginar cómo lo va a comprar o de dónde va a sacar, sino que simplemente lo vemos y algo nos pasa adentro y lo deseamos. Y lamentablemente ese es uno de los puntos más débiles que tenemos, porque los deseos de la carne ya son un poco más distintos, porque uno tiene que haber, en alguna forma tiene que haber experimentado con la carne,
ya sea por los sabores, ya sea por los oídos, ya sea por el tacto, la lengua, qué sé yo, el cuerpo físico, haber tenido una sensación que es agradable. Y la vanagloria de la vida es definitivamente algo que es como que nace de nosotros, el querer ser reconocido, el querer ser aceptado, el que nos digan que somos lindos, que somos maravillosos, etcétera, que nos reconozcan. Y por eso es tan delicado el tema con los niños, con que uno ya los empieza desde niños, les empieza a potenciar esta vanagloria. Uno lo hace con el mejor deseo, sin mala intención, uno porque realmente los encuentra maravillosos y los aplaude y quiere, porque está maravillado por cómo actúa el niño o la niña. Pero lamentablemente ahí se empieza a generar un estímulo que después a nosotros nos produce todo tipo de reacciones, acciones que queremos hacer porque queremos que el mundo nos siga aplaudiendo, nos siga queriendo, nos siga reconociendo, nos siga estimando, etcétera. Y esto tiene muchas aristas, hermanos, muchas aristas, las tres cosas. Lo interesante es que esto fue justamente lo que el diablo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos justamente que el diablo tenía pleno conocimiento de la naturaleza humana y sabía perfectamente que esas tres cosas eran los puntos más débiles, y si no era uno era el otro o eran los tres. E intentó por todos los medios justamente seducir al Señor cuando él se encontraba en su peor estado. Había ayunado 40 días sin comer, sin beber agua, estaba en los huesos, estaba físicamente derrotado. Y ahí fue cuando Satanás entonces va y le dice y le muestra primero le dice, obviamente estaba muerto de hambre, le dice, bueno, tú eres Dios, pues, tira las piedras que se conviertan en pan. Y comen. Obviamente Jesús lo podía hacer, no tenía ni un problema. Pero, ¿cómo reacciona el Señor? Le cita las Escrituras. Y esa es la enseñanza que nosotros tenemos que rescatar de ese momento que vivió nuestro Señor Jesucristo. Que siempre, cuando nosotros seamos tentados, ya sea externamente por el diablo o internamente por nuestras concupiscencias, porque no es para que le echemos la culpa al diablo siempre. El diablo puede poner delante de nosotros todas las maravillas del mundo, pero si yo estoy indiferente, no voy a caer en tentación. Pero al mismo tiempo el diablo no tiene que poner nada delante de mí y yo me puedo tentar con mi imaginación. No tengo que ver nada, puedo estar solo en una oscuridad, no ver nada, no sentir nada, no escuchar nada y caer en tentación de mis propias concupiscencias. Entonces no es para que solamente cuando estoy expuesto a lo que veo, escucho, huelo, siento, gusto, etcétera, estoy expuesto a las tentaciones. Yo puedo tentarme con mi propia mente. Y ese es justamente lo que el Señor nos enseña en la palabra. Entonces hay que entender esto cuando el Señor dijo, no amen esas cosas que están en el mundo, que el hombre mismo ha ido descubriendo, inventando, etcétera, fabricando, preparando música, comida,
no solamente lo relacionado con el sexo, sino que todo lo demás que hemos generado como seres humanos para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas tres cosas nos han llevado como seres humanos a generar todo eso que tenemos hoy día en abundancia, sobre todo aquí en el mundo occidental. Nosotros aquí vivimos, comparado con la India, con Pakistán, con China, con muchos países en África sobre todo, vivimos en una abundancia que ellos ni siquiera se pueden imaginar. A pesar de que en esos países también hay cosas muy modernas, pero hay mucha población, incluso en Latinoamérica, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, hay mucha gente que todavía vive como que vivieran, no sé, casi en la edad de piedra. Y no se pueden imaginar las cosas que hoy día nosotros tenemos y gozamos. Entonces estamos sumamente expuestos, hermanos amados, a este problema. Y por eso esto hoy día para nosotros es algo que tenemos que literalmente, como decía al comienzo, internalizar. Esto no es algo que yo simplemente lo leo y digo, ya, bien, ok, lo entiendo. No, esto es algo que es demasiado serio. Porque miren cómo termina el versículo 15. Y eso hay que entenderlo. Si alguno ama al mundo, y esto es pavoroso, el amor del Padre no está en él. Hermano, eso nos debiera aterrar. Ahora, sabemos, y algunos caen en ese error, dicen, pero yo soy hijo de Dios. Dios me hizo nacer de nuevo. Yo ahora tengo la fe en Jesucristo. Y eso es todo obra de Dios, no es obra mía. Entonces, ¿cómo? Entonces a mí no me puede pasar eso. Aunque yo ame al mundo, no me puede pasar eso, que el amor de Dios no está en mí. Yo no podría reflexionar en ese sentido y decir, sí, bueno, los hijos de Dios están exentos de eso. No, hermano. No. Hay que entender lo que el Señor está diciendo, porque el Señor, acuérdense que el Señor nos está escribiendo la carta a su iglesia. Eso significa a los nacidos de nuevo. Por gracia. Recuerden que nosotros no teníamos mérito y seguimos no teniendo mérito. Es solamente gracia y misericordia de parte de nuestro Dios. Entonces, por eso no nos creamos especiales. Tenemos que vivir en absoluta gratitud. Porque aunque no vamos a perder nuestra salvación, nosotros sí podemos perder el galardón, y lo vamos a ver más adelante, lo va a decir el Señor con todas sus letras, y eso hay que tener mucho cuidado. Y por eso el Señor escribió esta carta, porque Él sabía que van a haber muchos hijos de Dios, escuche bien, nacidos de nuevo, que tienen el Espíritu Santo. Fueron sellados con el Espíritu Santo, por lo tanto, no van a perder la salvación. Tienen el don de la fe, creen en Jesucristo, pero no van a recibir la corona de vencedor, porque no van a vencer. ¿Por qué? Porque no edificaron su vida con esfuerzo, con plata, con oro, con piedras preciosas. Y eso tenemos que entenderlo. Y por eso el Señor nos dice esto. Porque lamentablemente, aunque hagamos algunas cosas muy bien dentro de nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo, lo podemos perder, lo podemos derrochar. ¿Por qué? Porque caemos de nuevo en este error de amar al mundo. No vamos a perder la salvación, pero vamos a perder, como se dice, ese
ese poco de oro o plata o de esas piedras preciosas que logramos en un momento encontrar, y estábamos puliendo, estábamos trabajando, purificando, y por descuido, por negligencia, por falta de dedicación, por falta de verdaderamente seguir intentando, volviéndose a parar una y otra vez y confesando nuestros pecados, como lo dijo al principio, amando a nuestros hermanos, aunque de repente me vuelven loco, ¿eh? Pero vuelvo a él y le pido ayuda y sigo adelante y vuelvo a edificar con un poco de oro. Y eso es por eso la advertencia. Cuidado con amar al mundo, porque cada vez que nosotros amamos al mundo, el Señor es como que quita ese amor. Porque Él no tranza con la iniquidad, con el pecado, con la perversidad, no trata con eso. Sin embargo, tenemos, como Él los enseñó justamente en el capítulo 1, ahí en el versículo 9, cuando Él dice, si confesamos nuestros pecados con todas sus letras, Él es fiel y justo para perdonar. Pero si no lo hacemos y seguimos jugando con el mundo, esto de amar esas cosas que están en el mundo, y seguimos pensando en nosotros, la vanagloria, seguimos pensando en los deleites que hay en el mundo, y créanme que hay una infinidad de deleites que ustedes ni siquiera conocen, pero de repente aparecen y de repente es como que nos da un golpe fuertísimo porque probamos algo que era demasiado maravilloso. Estimuló sensaciones y una experiencia increíble, adrenalina en nuestro cuerpo, y nos botó. Y caímos. ¿Y fue por qué? Porque nosotros, lamentablemente, no estábamos con toda la armadura, como dice, puesta. No estábamos en guardia. Estábamos despreocupados y caímos de la gracia. Por nuestro error, por nuestra negligencia, por nuestra falta de comunión, por nuestra falta de oración, por nuestra falta de estudio, por nuestra falta de participar en el cuerpo de Cristo. ¿Entienden? Todas esas cosas son necesarias y no las podemos descuidar, hermanos. Porque somos sumamente susceptibles a todos esos estímulos que están a nuestro alrededor. Y obviamente hoy día nosotros tenemos estímulos que hace 200 años atrás no se los podía ni siquiera imaginar la gente. Y ya somos casi esclavos de ciertas cosas, que uno podría decir prácticamente sin eso yo no podría vivir. No me imagino viviendo sin eso. Entonces amar al mundo, y con eso se refiere a todo lo que el ser humano generó para satisfacerse, complacerse. Recuerden que nosotros, como lo hemos dicho, la naturaleza humana que tenemos, esta enfermedad seria que está en nosotros, es producto del yo, del ego. Y el ego es algo que nos tiene esclavizados completamente. Y es la autoidolatría. Uno no piensa en eso, pero es algo que está totalmente impregnado en nuestro ser. La autoidolatría. Nos idolatramos a nosotros mismos. Y todo lo que hacemos en el fondo gira en torno a nosotros. Aunque hagamos buenas obras, entre comillas. Buenas obras que nosotros decimos que son buenas obras. Pero lamentablemente son
producto de nuestro egoísmo, de que yo quiero hacerlo, porque yo me siento bien cuando hago eso por el otro. Entonces, todo esto que está tratando el Señor en este versículo, estos pocos versículos que estamos leyendo, es, como digo, de una profundidad y de una extensión que uno podría estar mucho rato hablando de esto. Y lo necesitamos reflexionar. Y esto tiene un par en las Escrituras. En Santiago, alguien busque Santiago, que es el libro prácticamente antes de acá, Santiago capítulo 4, versículo 4. Miren lo que dice ahí, que no es la contraparte, sino que es literalmente lo mismo, pero puesto en otra perspectiva. ¿Quién encontró Santiago capítulo 4, versículo 4? Yo, pastor, lo que tengo acá. Por favor, hermano Juan José. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Wow. Ese es otro versículo que cuando uno lo medita detenidamente y escucha cómo el Señor cierra ese versículo, igual que el que leímos recién, el versículo 15 en el capítulo 2 de Primera de Juan. ¿Ah? El amor del Padre no está en él. Aquí termina, se constituye enemigo de Dios. Ser amigo del mundo. Y ahí, en este caso, el amigo del mundo nuevamente no se refiere a tener amigos, sino que ser amigo de esas personas, de lo que hacen esas personas. No de las personas, sino de lo que hacen esas personas. Por eso usa la palabra amigo. No dice ama, sino que en Juan usa la palabra el que ama al mundo. En el mundo están todos esos deseos que se relacionan con mi yo, con mi ego, con mi carne, con mi vanagloria, con mi naturaleza humana. Pero aquí no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a lo que otros hacen. Y a mí me gusta eso que él hace o ella hace. Y ahora yo me relaciono con esas personas. Pero no me relaciono porque yo amo a las personas y quiero hacerles bien a las personas, sino que me relaciono con esas personas porque ellos hacen algo que a mí me gusta. Y eso para nuestro Padre que está en los cielos es ya literalmente perverso, es enemistad. Al punto que si uno insiste en eso, y ahí la iglesia se ha ido contaminando con eso. Lentamente, cuando el movimiento carismático nace en Estados Unidos a principios de 1900, estamos hablando hace más de 100 años, no es algo que fue todo el tiempo, sino que hace poco más de 100 años nace el movimiento carismático y comienza a introducir como parte de la experiencia con Jesucristo, o más bien dicho con el Espíritu Santo, todo tipo de cosas que eran como placenteras en el mundo, pero que hacían otros. Y de a poco la iglesia literalmente se ha convertido en un pequeño espectáculo. Entonces los cultos y todas las actividades que hacen las iglesias hoy día, no todas, pero muchas y cada vez más, se concentran en hacer cosas que sean entretenidas. Y ahí empezamos lentamente
eh, nuevamente, no son cosas perversas, pero en esto de buscar la entretención, que es justamente eso que el Señor nos advierte cuando dice no sean amigos del mundo, porque el mundo quiere entretenerse y se entretiene a través de muchas formas distintas dependiendo de los países, de las costumbres, de las tradiciones, pero todo está relacionado con la fiesta, por decirlo así, el divertirse. Y el Señor aquí nos advierte, cuidado, cuidado hermanos, porque eso es enemistad con Dios. Porque lo que estamos viviendo nosotros, y eso es muy complejo decirlo hoy día, y estoy consciente, porque no es algo que yo diga como pastor, sino que yo mismo tengo esa lucha, porque está ahí, el divertirnos, el entretenernos, cuando lo que estamos viviendo es algo extremadamente delicado y serio. Nosotros estamos hablando de vida o de muerte. No estamos hablando de que, bueno, de ser fomes. No, al Señor, como lo vemos en las Escrituras, los relatos de los Evangelios, de la forma en que el Señor vivió, aunque Él se relacionó con personas, comió con personas, Él participó de celebraciones que están en la costumbre judía. Durante los 3 años y medio, 7 veces al año, Él participó de todas las celebraciones, pero nunca se divirtió. Nunca, nunca. Porque lo que Él estaba haciendo era absolutamente serio, era algo definitivo, era algo que demasiado importante para descuidarse, para pestañear. Y por eso en las Escrituras, nosotros sobre todo en el Nuevo Testamento, el Señor va a insistir tanto en que estemos velando, atentos, completamente sobrios, que más vale que estemos llorando, que no nos riamos, que no busquemos la felicidad, busquemos su gozo, eso sí, pero entendamos eso, cuando a veces confundimos eso del gozo. El Señor no hablaba de un gozo de felicidad, y lamentablemente nuestra naturaleza humana, nuevamente, y todos juntos, generamos cosas que nos producen sensación de felicidad, aunque sea temporal, pero produce felicidad. Y ya estamos, ya no lo podemos sacar de nosotros. Entonces buscamos formas de divertirnos. Y ahí es cuando corremos el riesgo de conectarnos con grupos, personas que hacen cosas que van en contra, completamente en contra de nuestro Dios. Y por eso el Señor es tan enfático: no améis al mundo ni seáis amigos del mundo. Y nuevamente lo aclaro, no me estoy refiriendo a las personas, sino que me refiero a lo que producen las personas. Y eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que ahora tenemos que poner atención. Y tenemos que pedir ayuda, hermano. Yo eso lo digo. Yo lo digo, como digo, con conocimiento propio. Digamos, yo estoy en eso. He estado en eso desde que llegué a los caminos del Señor. Porque yo vengo de un mundo y yo viví cosas que yo creo que la mayoría de ustedes ni siquiera se pueden imaginar. Entonces,
yo conozco el mundo, yo estuve metido en el mundo, y me refiero en el extranjero, en Nueva York, en Inglaterra, en muchas partes donde viví cosas que, como les digo, son increíbles, son absolutamente increíbles, de estímulos físicos, mentales, etcétera, que son demasiado invasivos, te llevan a un estado de euforia que, como les digo, no es muy difícil de explicar. Y eso marca, eso queda metido en uno. Entonces, después uno simplemente ve un pequeño estímulo por ahí en alguna parte, y todo en uno vuelve como a estimularse por esa música que escuchó, ese recuerdo que tuvo, ese sabor que se imaginó, que probó en alguna parte, etcétera. Y por eso esta advertencia, hermanos amados, nosotros la tenemos que entender. No es simplemente los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso ahí está resumiendo tres cosas que son absolutamente lo más profundo de nuestra naturaleza humana. Hermano Michelson. Muchas gracias, amado pastor. Pues mi pregunta sería, bueno, como usted dice que no ser amigo al mundo y nos refieres a la persona, mi pregunta sería que un cristiano puede ser amigo de la persona, o sea, de los inconversos. Muchas gracias. Sí, tú puedes, a ver, ser amigo en el sentido en que tú puedes compartir con esa persona, conversar con esa persona, pero no caer en lo que esa persona hace. ¿Me entiendes la diferencia? Cuando uno habla, claro, usa la palabra amigo, ya es una palabra que se usa para referirse a una persona con la cual uno tiene, que estima, que verdaderamente quiere, que verdaderamente le importa a uno, ¿no es cierto? Un amigo. Y es delicado porque también en la palabra el Señor en un momento, ¿no?, y que es un tema bien particular, Él nos dice que nosotros somos sus amigos, ¿no? Ya, y ese es un tema muy particular. Él nos llama a nosotros amigos, pero eso no significa que Él es nuestro amigo, Él es nuestro Señor, ¿ya? Y nunca va a dejar de ser el Señor. Él es nuestro Dios. Él no es nuestro amigo. Que Él nos haya llamado amigos, eso es nuevamente es filios, ¿no?, en griego. Y es una palabra que hay que entender en el contexto del griego, y el griego no se refiere a amigos como los amigos que nosotros tenemos del colegio o del vecindario o en el trabajo, ¿no?, o en la universidad, sino que el tema por eso él dice no sean amigos del mundo. Entonces, yo puedo tener una amistad con una persona que es del mundo, que no es cristiano, que no es y puedo visitarlo en su casa, puedo compartir una comida con él, pero distinto es que eso se convierta en chacota, que empecemos a contar chistes morbosos, o él me quiera tomar unos traguitos y me empieza a invitar, y empiece yo a hacer cosas con esa persona del mundo. Y ahí de eso tenemos que cuidarnos. Y por eso es tan importante entender esto, porque lamentablemente nosotros vamos a seguir en el mundo. Y ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo comió con inconversos, incluso con personas fariseos y con saduceos y gente religiosamente hipócrita.
Él fue a la casa de ellos, compartió con ellos, pero él no hacía lo que ellos hacían. Al contrario, él los evangelizaba. Por eso nosotros no somos llamados a salir del mundo, sino que, aunque no somos del mundo, como el Señor lo dice claramente en su oración en el capítulo 17, sin embargo, Él nos envía al mundo para que nosotros estemos en medio de este desastre, pero cuidándonos de estas dos cosas, de no amar al mundo ni ser amigos del mundo. Pero ahí, por eso quiero aclarar eso, de que se refiere a lo que el mundo hace, a lo que el mundo promueve, a lo que el mundo busca. Lo que nosotros también buscábamos antes, si nosotros estábamos con todos inmersos en amábamos el mundo, éramos amigos del mundo, como el chancho en el barro estábamos, felices, hasta que el Señor nos salvó. Y el problema grande para nosotros fue que cuando Él nos salvó y nos trajo a la iglesia, y finalmente comenzó a trabajar con su espíritu en nosotros, nos empezamos a encontrar con cosas que ¿y aquí qué hago con esto? ¿Y qué pasa con esa gente? ¿Y qué pasa con esos familiares? ¿Y qué pasa con eso? Y el Señor te dice, de a poco empieza a dejar de participar en las cosas que ellos hacen. No te alejes de ellos, ¿verdad? En el sentido de despreciarlos. Pero cuidado cuando eres invitado por ellos a hacer lo que ellos quieren hacer. Ahí es donde nosotros se complica la cosa. Y eso, por eso tenemos que entender esto de no amar al mundo, las cosas que están en el mundo, a eso se refiere, ni ser amigos del mundo, que son las cosas que hace el mundo, refiriéndose a las personas. Lo mundano, la palabra podría ser como no améis lo mundano, lo que es del mundo, lo que es todo lo que proviene de la naturaleza humana, del humanismo. Hoy día nosotros tenemos esa palabra que no existía antes, del humanismo, que se considera como lo más importante que el hombre ha llegado a concluir, es el humanismo. Nosotros fuimos creados y todo lo que fue creado o lo que inventamos o lo que apareció, etcétera, fue para nosotros, es para nosotros. Y eso por eso hay que hermano Saúl se prendió su cámara. Es muy importante que uno pueda entender esto para no caer en el error de que ahora nosotros tenemos que vivir encerrados en nuestras casas y solo ir a la iglesia. No, hermano. Somos llamados a completamente estar involucrados en el mundo, pero no con el mundo o las cosas que están en el mundo. Y esto se relaciona con la santificación. La santificación es justamente, y como ustedes ven, el capítulo 17, el versículo 17, ¿ya? El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen, ¿qué cosa? La voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está claramente descrita en Primera de Tesalonicenses. ¿Quién se acuerda de ese versículo importante? Lo hemos estudiado tantas veces. Primera de Tesalonicenses. ¿En qué versículo está la voluntad de Dios así descrita con todas sus letras? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Hasta de fornicación. Ya, la primera parte, hasta el punto y coma. Muchas gracias, hermana Débora. Ahí está. Hay que entender, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es su voluntad, es lo que Él quiere para nosotros.
porque sin santidad, como dicen Hebreos, nadie verá al Señor. Hermanos, esto es muy importante, que de ahora en adelante nosotros nos mantengamos conscientes del peligro al cual estamos expuestos. Porque la única forma de protegerme yo de algo es que si yo sé de qué me tengo que proteger. Si no entiendo esto de amar al mundo ni ser amigo del mundo, entonces yo no lo voy a entender de qué me tengo que proteger. Pero ustedes ahora lo entienden, ahora lo saben, ahora lo escucharon de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo lo demostró. Y cómo la única forma que nosotros vamos a poder protegernos es, como decía, poniéndonos la armadura, capítulo 6 de Efesios. Esa es una. Y lo otro es conociendo las Escrituras. Cuando yo conozco las Escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, ¿a quién estoy conociendo? A la verdad. ¿Y quién es la verdad? A Cristo. ¿Entienden? Eso es lo que Él nos trata de transmitir. El único que nos puede ayudar en esta terrible situación es Él. No hay nadie, tú no lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer. No hay ningún cristiano que por voluntad propia decida no hacerlo. Tal vez lo pueda decidir una vez, 2 veces, pero tarde o temprano vamos a caer. Solo en esta relación íntima, comunión íntima con Él, como Él nos enseña justamente en el capítulo 1 de esta carta, nosotros vamos a tener más posibilidad de no caer. Y como todos nosotros hemos aprendido de 1 Corintios capítulo 3 que tenemos que edificar nuestra vida con oro, con plata, con piedras preciosas, que son justamente guardar los mandamientos. Y el guardar los mandamientos, ¿por qué vamos a ser premiados por guardar los mandamientos? Porque yo guardé los mandamientos primero confiando en Él, pero también porque es por amor a Él. Y ahí, como el Señor mismo lo dice, capítulo 14 de Juan, 3 veces lo dice. El que guarda mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, si revierten al contrario, a la inversa, el que no tiene mis mandamientos y no los guarda, no me ama. Hay que pensar en eso, hermano. Sobre todo porque nosotros estamos tan autoconvencidos, nuevamente, por nuestro ego. Yo amo al Señor. Yo lo amo a mi Señor Jesucristo. Andamos diciéndole al mundo, amo a mi Señor. Pero, ¿cuántos mandamientos conoces? Con suerte te conoces 4 o 5, algunos se saben recitar los 10 mandamientos, pero ¿qué pasó con todo el resto? ¿Qué pasó con esto? Con este mandamiento que tenemos acá, no amar al mundo ni ser amigos del mundo. ¿Cuántos realmente estamos conscientes de este mandamiento? Que no es sabérselo, sino que es tenerlo, como él dice, tener el mandamiento, pero ahora practicarlo. Y eso, hermano, requiere mucha dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Como digo, si esto lo dejamos pasar simplemente como una cosa más que hemos leído en las Escrituras, estaríamos descuidando una de las doctrinas más importantes
en el Nuevo Testamento que tiene muchos otros paralelos. Digamos, este es solamente entender que este es como el peligro más serio que enfrentamos en este proceso de santificación: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y hay que pensar en los deseos de la carne. Cada uno sabe cuáles deseos de la carne tiene. Hay muchas versiones de los placeres de la carne. No es solamente sexual y organoléptico. Hay muchos deseos de la carne que incluso están relacionadas con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Y eso hay que pedir ayuda, incluso para que el Señor nos ayude a descubrir en nosotros deseos que tenemos de la carne que no hemos descubierto, que son como tan parte de nosotros que no los hemos identificado. Y por eso no nos deja una lista, porque nos podría haber dicho, bueno, una lista de los deseos de la carne, pero sin embargo, a través de las Escrituras, si ustedes ponen atención a lo que está escrito y empiezan a entender que el Señor nos explicó, por ejemplo, el Antiguo Testamento dice muchas cosas con respecto a qué hacían los judíos a través de todo el relato desde Adán hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacían? ¿Cómo el pueblo reaccionaba? ¿Cómo se quejaban? ¿Cuándo caían? Bueno, todos esos ejemplos que están, Moisés, los 40 años en el desierto, Josué, los jueces, los tiempos de los profetas, David, etcétera, todo eso, cuando uno lee eso, uno dice, este pueblo, estos eran así, ¿cómo podían ser así? Veían esto, tenían toda la evidencia y se volvían. Bueno, todo eso, hermanos, es para mostrarnos nuestra naturaleza humana, para que comprendamos que ya sea que seamos rey o que seamos mendigos, tenemos los mismos problemas. Vamos a enfrentar a nuestra naturaleza humana. Y vamos a caer, pero nos podemos parar. Sin excusa, sin decir, Señor, pequé porque, bueno, tú sabes que tengo la naturaleza humana. ¿Por qué no sacaste la naturaleza humana de mí? Poco menos que echándole la culpa a Dios. No hay excusa. El pecado es por descuido, por negligencia, por falta de dependencia, por falta de oración, por falta de comunión con mi Señor Jesucristo, por falta de vivir en el Espíritu, teniendo la posibilidad de hacerlo, porque distinto sería al pueblo de Dios, al pueblo de los israelitas, como dice Pablo en la carta de Romanos, que no todo israelita es judío. Ellos no tenían el Espíritu Santo, no podían vivir en el Espíritu, y por eso tenían que presentar sacrificios, tenían que seguir los ritos para no ser amigos del mundo. Y el Señor por eso les dijo, ustedes se tienen que apartar. Era la única forma. No pueden comer con ellos, no se pueden casar con ellos, no pueden hablar con ellos. Literalmente había que separarse completamente de ellos. Pero ahora no, ahora el Señor nos manda al mundo. Y por eso para Pedro fue un horror cuando el Señor le dice, baja los lienzos de todo tipo de animales y le dice, mata y come. Y él no podía, estaba completamente horrorizado. Para nosotros nos suena como una mera anécdota. No, hermano, él estaba completamente horrorizado. Pero era porque él tenía que ir
al día siguiente a la casa de Cornelio y comer con un gentil romano, un judío, el apóstol de apóstoles. ¿Ya? Tenía que ir a comer con un judío, con un romano, a la casa, no solo con el romano, sino con muchos otros. Y probablemente comer lo que se le pusiera por delante. Entonces, tenemos que reflexionar y conversar con el Señor con respecto a esto que nos está diciendo acá, porque ahora, hermanos amados, como les dije, esto es serio, esto es súper en serio. El tomar esto livianamente no nos puede significar que nosotros perdamos nuestra corona. Si es que hasta el momento hemos estado, y quiero que lo escuchen del Señor, miren lo que el Señor le dice a la iglesia amada, capítulo 3. Vayan al capítulo 3 de Apocalipsis. Por favor, escúchenlo ahí para que entiendan a lo que me estoy refiriendo. A la iglesia que el Señor le dice: yo te he amado. Capítulo 3, del versículo, ustedes pueden leer del versículo 7 en adelante. Pero miren lo que el Señor finalmente, después de que le declara que yo te voy a sacar del mundo. Esta es la iglesia fiel, la iglesia que vence, la iglesia que edificó con oro, con plata, con piedras preciosas. ¿Ya? Todas son iglesias, pero esta es la iglesia que vence, las otras no vencen. Y miren cómo termina el versículo 11. ¿Alguien lo puede leer? Capítulo 3, versículo 11, Apocalipsis. Yo, pastor, por favor, hermana Miriam. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Amén. Yo vengo pronto. Estas son palabras para nosotros, hermanos. Yo vengo pronto. El Señor viene pronto. Y literalmente estamos a las puertas. Y ahí, ¿cuál es el mandamiento? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A veces uno dice: sí, yo he estado en la palabra, yo he estudiado la palabra, pero de repente baja la guardia y se empieza a relajar y se empieza a descuidar y va a venir el Señor y uno dice: oh, pero Señor, pero si yo estudié tu palabra, yo estuve en los cultos, yo realmente te guardé mandamientos. Sí, pero bajaste la guardia, te quitaron la corona. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Tu corona la puedes perder. Si la tienes hoy día, amén, aleluya. Pero eso no significa que ya la tienes y con eso estamos listos. Y eso lamento, porque he conocido personas que han bajado la guardia, que siguen siendo cristianos, siguen siendo hermanos en la fe, nacidos de nuevo, convencidos, pero lamentablemente bajaron la guardia. Y no están tomando conciencia de lo grave que es la situación, que se puede perder la corona. Y por eso el día en que el Señor se lleve a su iglesia, la iglesia que quede, los cristianos que queden aquí en la tierra, va a ser, no me quiero imaginar el cuadro, va a ser pavoroso. Porque ahí ya no hay vuelta, ahí van a tener que pasar por la tribulación. Y por supuesto va a ser espantoso. Él los quiere guardar de ese terrible momento. Y él oró al Padre, le pidió a su Padre, está en los cielos, que nos guarde de todo mal. Pero eso no significa que porque él oró eso, entonces nosotros ya estamos protegidos. Listo, estamos listos. Vamos a llegar.
Sí, vamos a llegar digamos, a la ciudad celestial. Sí, todos van a llegar. Todos los nacidos de nuevo son hijos de Dios y no pierden la salvación. Pero sí podemos perder nuestra corona. Y perder la corona significa que no nos vamos con el Señor cuando Él venga a buscar a la iglesia. Él va a venir a buscar a una iglesia que se va a sentar en 24 tronos en los cielos con coronas de oro en sus cabezas. Y son coronas de vencedores. Por eso, hermanos amados, tomémoslo en serio. Preocupémonos de esto, conversemos esto entre nosotros. Esto no se puede tomar a la ligera. No es una opción más. Si yo estoy en esta iglesia y bueno, hago un poco de esto, hago un poco de lo otro. No, hermanos, no se trata de lo que nosotros, como digo siempre, no se trata de lo que nosotros opinemos o lo que nosotros creamos, sino que se trata de lo que el Señor, nuestro buen pastor, nos dice en su palabra. Y sobre todo en esta carta. Por eso esta carta, para mí, por lo menos, y siempre lo pareciera que exagerara con respecto a ella, pero no puedo exagerar. Sí, es demasiado vital que entendamos los 10 puntos que vamos a ver. Vamos recién en el número 4. Este es el cuarto punto. Nos quedan 6 más todavía. Y cada uno es tan importante como el otro. No es que este sea el más importante. No, este definitivamente es la doctrina central sobre la cual gira todo el resto. Cuando el Señor dijo que Él está preparando a su novia y la está limpiando con su palabra, la está purificando, la está santificando, justamente porque se la va a presentar a él mismo sin mancha, sin arruga, virgen, pura. Esa es la obra que Él está haciendo en este momento con cada uno de nosotros, pero en la medida en que nosotros nos entreguemos a Él. Y eso obviamente es muy complejo, porque va en contra de nuestra naturaleza humana, va en contra de la carne, va en contra de los deseos de los ojos, va completamente en contra de la vanagloria de la vida. ¿Para qué decir la vanagloria de la vida? El yo, el ego, yo soy lo más importante. Aunque hay gente que parecieran que son humildes y no importa, hermanito, yo no importa, yo no. En el fondo están pensando en ellos, solo en ellos, siempre en ellos. Cada uno de nosotros está completamente centrado en sí mismo. Y ahora el Señor nos dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Aborrece tu vida en este mundo. El que no renuncia a todo lo que posee en la mente, no material, en la mente, no puede ser mi discípulo. Todas esas cosas, hermanos, están ahí, están escritas. Esas son sus palabras. Y todo eso es imposible, absolutamente imposible. Tengámoslo muy claro. No pensemos como que, yo me voy a proponer. No, es imposible para ti y para mí. No hay ni un ser humano, ni un cristiano, ni un nacido de nuevo que lo pueda hacer por sus propias fuerzas. Nadie. Por eso, entendamos como todo se fija cuando uno entiende una doctrina, se da cuenta de que esa doctrina está completamente conectada con todo el resto que el Señor dijo. Y ahí volvemos a la enseñanza central, capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Separados de mí, están fritos. Están fritos. No, nada podéis hacer. Así de categórico fue Él. Nada podéis hacer. Pero eso es engañoso
¿verdad? ¿Por qué nos engañamos con eso? ¿Por qué nos cuesta tanto entender y creer eso y, digamos, internalizarlo? Pero podemos decir amén. Sí, tú lo dijiste, Señor, así que yo lo creo, lo creo. Pero ¿por qué no lo podemos internalizar? ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de nuestros logros, de lograr hacer cosas. Y claro, somos capaces de hacer increíble cantidad de cosas, aunque y no hay que ser cristiano para hacer cosas bien hechas. En el mundo hay millones de seres humanos que son completamente paganos y gentiles y que no tienen nada que ver con Dios y sin embargo hacen cosas increíbles. Entonces uno aspira a, nuevamente, la vanagloria, el ego quiere lograr hacer cosas, quiero hacer algo, quiero mostrar que puedo, que puedo. Y se nos olvida que el Señor ahora nos llama a concentrarnos no en lograr cosas en el mundo, sino que ahora concentrarnos en esta espera que tenemos, mientras esperamos. Y por eso, como leyó nuestra hermana Miriam ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, el Señor dice: retén lo que tienes. Eso significa cuídalo. ¿Aprendiste algo? Bien, cuídalo, practícalo, guárdalo, atento a eso. No te distraigas, sigue por ese camino angosto. Es difícil, yo sé, sigue negándote a ti mismo un poco más, bien. Reténlo, cuidado. Porque puedes perder tu corona. Y eso sería absolutamente... No sé cómo describirlo. No me puedo ni siquiera imaginar ese momento que van a vivir muchos. Y ojalá que nosotros no lo vivamos. Ahora, gracias al Señor, estamos acá. Estamos en su palabra, estamos escuchándole, estamos reflexionando en lo que Él dice y nos estamos dando cuenta, y ahora ojalá nos relacionemos más con Él, nos aferremos más a Él para que no caigamos en estos errores de sin querer queriendo, como se dice, amar al mundo, sin querer queriendo ser amigo del mundo. Un ratito, y empiezan los descuidos y antes que uno se dé cuenta está enredado en algo y se complicó todo. Lo maravilloso, hermanos amados, es que tenemos todo a nuestra disposición. No nos falta nada para poder lograrlo. Digamos, no nos falta nada en el sentido en que no hay ninguna herramienta espiritual que no la tengamos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, mora en cada uno de nosotros. Por lo tanto, no vamos a poder llegar delante del Señor y decir: Señor, pero ¿qué pasó? Hice todo lo posible, me esforcé. Sí, pero no viviste en el Espíritu. No le hiciste caso al Espíritu Santo. Lo hiciste por tus propias fuerzas. Y eso se va a asemejar mucho a los religiosos, como él mismo se lo dijo, capítulo 7 de Mateo, que en aquel día que van a aparecer muchos, y me van a decir: Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, etcétera, hicimos las cosas más increíbles, levantamos mega iglesias, evangelizamos en el mundo, fuimos al África, qué sé yo, bla. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Esas son palabras que a mí me aterran cada vez que las recuerdo. Por eso no son tus logros, nuevamente. No hay ningún mérito en nosotros, excepto el someternos a Él y estar en esa comunión, como el pámpano tiene que estar
injertado completamente en la vid para llevar buenos racimos de uva. Así tenemos que estar nosotros injertados en nuestro Señor Jesucristo. Literalmente, conocerle, hablar con Él, debatir con Él, pensar con Él, llorar con Él, caminar con Él, seguirle, escuchándole. Y eso, hermanos, requiere constancia, una y otra y otra y otra, hasta que llegue el Señor, o hasta que nos vayamos por muerte física. No es una opción, pero sin embargo, como digo, está todo a nuestra disposición. El Señor nos puso un espíritu nuevo dentro de nosotros. No cambió el alma, pero sí dice que puso un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y además puso su espíritu dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que ahora podamos vivir en el espíritu, que es un tema muy complejo y que en esta carta no lo trata mucho, pero sí en una parte nos vamos a encontrar un poco más adelante en este mismo capítulo con respecto a eso de que lo que tenemos a nuestra disposición, el Espíritu Santo que tenemos a nuestra disposición, para ayudarnos en este difícil camino, porque es muy difícil. Él lo dijo que iba a ser muy difícil, muy duro. Se lo dijo, se lo repitió a sus apóstoles constantemente. Pablo fue usado por el Espíritu Santo para explicarlo a través de las 7 epístolas o a las 7 iglesias que le escribe, lo difícil que va a ser. Pero no es excusa, nuevamente. No caigamos en eso, que, oh Señor, esto es tan difícil para mí. Si él ya lo dijo que iba a ser difícil, pero es posible si me haces caso. En pocas palabras, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Si me haces caso, si me crees, si tú me crees a mí, entonces es posible, porque Él lo va a hacer. Pero Él necesita nuestra entrega, eso de verdaderamente rendirnos. Y eso, hermanos amados, no es algo que tú haces una vez y como que vas progresando. No, necesitas hacerlo una vez y otra vez y otra vez hasta el último día en que Él nos lleve a su presencia. Bueno, queridos hermanos, como les dije, este texto es tan completo y tan poderoso y tan necesario de reflexionarlo profundamente, porque realmente necesitamos hacerlo parte de nuestra conciencia, que ahora caminemos y estemos, que literalmente el Espíritu Santo nos vaya recordando en nuestro caminar que no seamos amigos del mundo y que no amemos al mundo. Como lo dijimos, ¿no? Las cosas que están en el mundo, las cosas que el mundo hace, no se refiere a las personas. Bueno, dejémoslo ahí por ahora. Terminemos ahora entonces con una oración